Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de los jueves de cine en Casa Buñuel que organizan la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y la Filmoteca de la UNAM en alianza con Cátedra Ingmar Bergman de Cine y Teatro y el canal Cultura en Directo de la UNAM. El día de hoy hablaremos sobre cine y conquista. Estamos en un año lleno de efemérides y creo que al menos en este país se nos da mucho el acordarnos de las cosas cuando cumplen años. Entonces, ahora que tenemos los 500 años de la conquista, que en realidad empezaron el año antepasado y culminarán este año, digamos, el 13 de agosto, se celebran 500 años exactos de la caída de la Ciudad de México Tenochtitlan frente al ejército de Cortés. Eh, entonces es un buen motivo para voltear a ver qué es lo que nuestro cine y también el cine de otros países ha hecho y cómo ha visto este momento de la historia que para muchos de nosotros resulta escalofriante, pero al mismo tiempo fascinante por lo que implica la manera en que dos mundos completamente distintos y que se desconocen entre sí de pronto colisionan en el rumbo de la historia durante unos pocos meses. Nos acompañan y me da mucho gusto y les quiero agradecer a los tres, Nicolás Echevarría, Juan Mora Catlet y Rubén Imas, que son tres directores que han abordado en sendas películas el fenómeno de la conquista de México. Nicolás Echevarría realizó a principios de los años 90 Cabeza de Vaca, que narra la historia de un conquistador que yendo hacia la Florida naufraga junto con sus compañeros de percance y le va a tomar varios años regresar a pie hasta los territorios donde ya están dominados por los españoles. Nicolás, habías hecho, antes de hacer que es tu primer largometraje de ficción, habías hecho varios documentales que ya son clásicos sobre rituales, sobre cultura indígena, en los años 70, ¿no? Sobre huicholes, coras, desde luego María Sabina, que es un clásico, pues, ya ese documental. Eh, ¿Hasta qué punto, digamos, te permeó esa visión que tú ya traías de lo que son los indígenas actualmente? ¿O hasta qué punto motivó y hasta qué punto se reflejó en lo que hiciste al imaginar a los indígenas de 500 años atrás? Bueno, bueno, efectivamente yo me inicié como documentalista con un ensayo sobre los coras, sobre la Semana Santa que se llama Judea. Esta película la realicé después de haber pasado una temporada en Nueva York, en donde realmente yo empecé a hacer cine. Me inscribí en un taller de cine experimental, se puede decir, y ahí hice mis pininos como cineasta. Y en una ocasión, accidentalmente, yo eh, vi un artículo en una revista de antropología sobre los coras y la Semana Santa. Y me sorprendió muchísimo que yo, siendo nayarita y vecino de los coras, era tan ignorante de todo ese mundo, ¿no? Y efectivamente, mi infancia la pasé en Nayarita, en Tepic, y veía a los huicholes, a los coras en la plaza, siempre ligado, claro, a la venta de artesanía, sobre todo a los huicholes, pero realmente ese mundo indígena estaba muy cerca, había una montaña, digamos, entre la civilización y el mundo indígena, pero ninguno de nosotros, Nayaritas, o sea, habíamos visitado o era normal visitar esa zona porque pues no había carreteras.
los viajes eran en avión, y yo después de estar en Nueva York y hacer mis primeros pininos como cineasta, decidí regresar a mi tierra y hacer mi primera película documental, que realmente es un ensayo cinematográfico porque llevaba solamente una cámara, no llevaba sonido. Y le pedí a mi amigo y maestro Mario Lavista que me ayudara a hacer el track de sonido, y ahí sí hice yo mi primera película. Después trabajé con Huicholes, trabajé con María Sabina en la Mazateca, trabajé con, en fin, en la Tarahumara, y realmente Cabeza de Vaca, primero Gonzalo Guerrero. Si me extiendo mucho puedo interrumpir y luego seguir más adelante, porque si no me paras, maestro, voy a seguir. Yo te paro, no te preocupes. Bueno, ok, entonces, mi primera ficción, que es Cabeza de Vaca, en realidad es un ensayo autobiográfico, porque yo de alguna manera siempre tuve la fantasía de pasarme del otro lado de la frontera, de la civilización, entre comillas, al mundo indígena y sobre todo al mundo chamánico. Eso siempre me llamó muchísimo la atención. Y yo no empecé con el proyecto de Cabeza de Vaca con Cabeza de Vaca, empecé con Gonzalo Guerrero. Esa fue mi motivación original. Y lo hice porque desde un principio tenía muy claro que quería ser de alguna manera el reverso del conquistador. O sea, el conquistador que llega sin armaduras, sin caballos, y que la religión y la cruz no le van a servir para nada, y que finalmente llega desnudo y no le queda otra más que vestirse como los indígenas, olvidarse prácticamente de su religión, adoptar los modos indígenas y sobrevivir gracias a eso, y convertirse de alguna manera en uno de los primeros mestizos, digamos, mexicanos. Bueno, no, que eso es un poco lo que yo viví. Yo vivía en un mundo civilizado, entre comillas, y me fascinó este otro mundo de chamanes, de indígenas, un mundo que cada vez existe menos, que ya casi no existe. Y yo, digamos que en este sentido, fui una especie de réplica de este personaje, tanto de Gonzalo Guerrero como Cabeza de Vaca. A quien le interese, digamos, profundizar en la génesis de este proyecto y cómo de Gonzalo Guerrero deriva Cabeza de Vaca, les recomiendo un artículo que escribe Nicolás Echevarría en Noticonquista, que es este sitio web que tiene el Instituto de Investigaciones Históricas en una idea que coordina el doctor Federico Navarrete, donde prácticamente cada semana se están subiendo efemérides acerca de la conquista, y en un número, digamos, dedicado al cine cuenta Nicolás a profundidad esta historia. Pero yo quisiera preguntarte, antes de pasar con Juan, quisiera preguntarte, Nicolás, justo ahora que mencionas, es casi una película autobiográfica, ¿no? Pero ¿hasta qué punto entonces te apegas o no a, digamos, los recuentos históricos y sobre todo la propia crónica de Cabeza de Vaca? Me da la impresión al ver la película que efectivamente también estás como leyendo entre líneas muchas veces, imaginando más lo que no dijo que lo que está diciendo, que a veces puede ser incluso en sentido contrario de lo que tú muestras en pantalla. ¿Es así? Sí, bueno, la motivación principal, cuando recién se fundó mi cine, yo fui a visitar a Alberto Isaac. Entonces, Alberto Isaac leyó mi guión, bueno, leyó una especie de preguión, ya todavía con Gonzalo Guerrero. En realidad era una libreta con dibujos y apuntes, etcétera, y él fue el que me recomendó, me dijo, ¿no has leído Cabeza de Vaca? Digo, tienes una ventaja con Cabeza de Vaca, que tienes un relato que en realidad es una carta al rey, que es un libro que se llama Naufragios, que tienes muchísimo material ahí como para poder armar mucho mejor tu guión, porque en el caso de Gonzalo Guerrero se sabe muy poco.
Y realmente yo tenía esta idea de este retrato de este personaje, pero tenía yo que inventar una cantidad de cosas, porque en realidad se sabe tan poco de él, que hubiera tenido que ficcionar en demasía lo demás. Y además había otro problema, que eran los mayas. Los mayas son un grupo indígena conocido, existen ruinas, existen edificios maravillosos, etcétera, y el vestuario, etcétera, y de repente yo dije, leí a Cabeza de Vaca, y dije, bueno, aquí tengo la solución perfecta, porque no hay pirámides, no hay vestuario, al contrario, todos están encuerados. El vestuario va a ser prácticamente un taparrabo y va a ser el lodo sobre la piel, y verdaderamente son los cuatro estos fulanos van a estar caminando siempre en el desierto en busca de algo en la imaginación que nunca van a encontrar, ¿no? Y además con la ventaja de efectivamente de tener este libro de naufragios, que realmente es como una historia de caballería, es una historia fantástica. Relata García Márquez que cuando recibió el premio Nobel, una de las pocas personas que mencionó fue Cabeza de Vaca, y él consideraba que era de alguna manera el pionero en la literatura fantástica en América, ¿no? Entonces, con esos argumentos, primero, de no presentar al conquistador con armaduras, con caballos, con lanzas, con cañones, arcabuces, sino el español que llega desnudo y que tiene que deshacerse de toda su memoria, su cultura, e incorporarse al mundo indígena para sobrevivir. Y esa fue mi mayor motivación, ¿no? Juan Mora, ahorita vamos a hablar de Heréndira, que es propiamente la película en la que abordas el fenómeno de la conquista, y también desde un territorio, digamos, temático y geográfico muy poco conocido, que es el de los Purépechas, Michoacán, ese pueblo indómito que era un dolor de cabeza para los aztecas y lo siguió siendo después para los conquistadores españoles. Pero antes quisiera como mencionar un poco Retorno a Aztlán, que es una película que no es sobre la conquista, pero sí retrata el mundo previo a la conquista, el México prehispánico. Es una película casi contemporánea, me parece que se estrenó apenas unos meses antes que Cabeza de Vaca, donde hay una representación del indígena en la pantalla que resulta totalmente diferente a lo que se había acostumbrado en el cine nacional. Dice Álvaro Vázquez Mantecón que te alejaste de los cromos de Helguera, ¿no? De estos indígenas musculosos y un tanto idealizados. Y de pronto recupera, por ejemplo, la manera en que están pintados y toda esta apariencia. Y que además resulta que esta habla de náhuatl, ¿no? Y entonces es una película que incluso alguna vez me platicaste, si no entendí mal, Juan, que tuvo problemas para ser, por ejemplo, inscrita a los Arieles de nuestra Academia de Cine, porque, pues claro, la Academia, digamos, premia películas habladas en español, y esta era una película 100% mexicana, pero estaba hablada en náhuatl. ¿Así fue, Juan? Bueno, pues sí hubo algo de eso, o sea, no entró a los Arieles, no entró a la muestra de cine ¿cómo se llama este cine? El Roble, creo. Y incluso decían que era un documental, que no era una película de ficción. Fue una película hecha contracorriente, completamente. Sí, la idea me surgió a partir de una frase de un profesor que decía que la dramaturgia europea había surgido de la crítica del mito griego. Y dije, pues entonces la dramaturgia mexicana debería de surgir de la crítica del mito mexicano. Entonces me fui a los mitos más antiguos, siendo la Ciudad de México, que eran los mitos de los aztecas, y traté de construir a partir de allí una película
basada completamente en este mundo. Para eso me ayudaron muchísimo el arqueólogo Felipe Solís, que fue curador de la Sala Mexica del Museo de Antropología y también después fue director. Desafortunadamente falleció por esta pandemia de la influenza. Es una cosa muy triste. Y después me ayudó también Federico Navarrete, que ahora es un gran doctor. Y entonces hacía sus pininos, él me hizo la traducción al náhuatl clásico. Y sí fue complicado hacerla. Una cosa que me dijo Felipe Solís fue que tenía yo que abandonar los conceptos europeos si quería realmente entender lo que era el mundo precolombino. Y también cómo tender un puente entre ese mundo precolombino y el mexicano contemporáneo, que está muy influido por ese pensamiento europeo, sin que haya abandonado el pensamiento prehispánico, ¿no? O sea, había detalles como en los códices se hablaban de los colores de los dioses. Luego iba a cualquier pueblo y veía una casa pintada con los colores de un dios. Le preguntaba al dueño, ¿por qué la pintaste así? Pues porque me gusta. Pero inconsciente me estaba protegiendo su casa con los colores, yo qué sé, de Tlaloc o de Coatlicue o de alguien así, ¿no? Entonces, ese fue el primer paso. Incluso el concepto de conquista a mí me parece que no es correcto. Es un concepto europeo que trata de prestigiar a los europeos sobre los indígenas. Lo que fue esa guerra fue realmente una guerra, un levantamiento indígena en contra de los aztecas que fue cooptado por Cortés gracias a Malinche. Realmente la generala que manejaba todo ese ejército era la Malinche, porque ella es la Malinche, era la Malintzin, que ella tenía la capacidad de traducir al maya, traducir al español, traducir al náhuatl, y era una mujer muy hábil, ¿no? Imagínate lo que es coordinar un ejército de esas dimensiones. Claro, todos estos créditos les fueron retirados a los indígenas por los españoles con su llamada conquista, que no fue más que la aplicación de los métodos renacentistas de la política europea. Una Europa que cambiaba de papa como quien cambia de calcetines, ¿verdad? Donde el rey de España quería comprar el título de emperador del Imperio Romano, para lo cual quería todo el oro que podía sacar de las Américas, ¿eh? Y acá en las Américas, estos españoles, todos soldados de fortuna, peleándose entre ellos para lograr establecer una especie de reino propio, ¿no? Y el mundo indígena, pues, hecho a un lado, dejado a un lado, se intenta destruir completamente su cultura, sustituir la religión por la religión española. Incluso nuestra querida Virgen de Guadalupe, pues es la Virgen de Guadalupe de Extremadura, ¿sí? Y es el obispo, arzobispo, es un arzobispo. No es Zumárraga, es el que vino después. A él lo acusan los franciscanos de inventar a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y lo hizo para no pagarle los diezmos a los monjes que venían de España, de Extremadura, a cobrar los diezmos, ¿no? Y juntar a la Virgen de Guadalupe con la diosa Tonantzin, Nuestra Señora Madre, para lograr así el culto mezclado de indígenas y españoles, todos en el Cerro del Tepeyac, ¿verdad? Entonces, es un mundo muy, muy complejo. Entonces, el tratar de deshacerme de esos conceptos, el concepto de imperio, de emperador, de reyes, de toda esta idea medieval con la cual acostumbramos a focar este mundo, fue como la primera gran dificultad. La segunda gran dificultad fue concretamente la falta de interés de las autoridades cinematográficas mexicanas, ¿no? La primera vez que llevé el proyecto a lo que era el INCINE, me dicen, aztecas, ¿quién quiere algo sobre los aztecas? Mejor hacer lo que sucede en México, París o Londres, ¿no? Esa fue la entrada, ¿no? Para el proyecto me dieron la mitad del dinero que se le da a una película normal, y ya para el estreno de la película, el INCINE de Ignacio Durán me volteó la espalda completamente. Tuve la fortuna de que alguien cercano al jefe de gobierno en ese momento, bueno, era el jefe del Departamento Federal, vio la película y le encantó. Entonces me dieron un estreno maravilloso en el cine latino, simultáneo a la guerra, a la guerra en Medio Oriente. Y afortunadamente ese estreno, que se llenó de gente, fueron 2,000 espectadores en una sala enorme, forzaron a Ignacio Durán a estrenar la película.
Cada semana que pasaba, él declaraba, no entiendo cómo la película se mantiene en cartelera. Ha de haber muchos estudiantes de antropología. Y a pesar de él, la película duró más de 8 semanas en cartelera. Y cosas así sucedieron. Traté de ir a Berlín con la película, no me querían apoyar. Eras un crítico de Televisa que los balconeó al aire, me dieron un pasaje de avión y unos viáticos. Pero la película se mantiene, ahí está, ¿no? Y creo que, aunque sean mitos aztecas, con ropaje creado en una estilización basada en los códices, basada en las ruinas arqueológicas, basada en los apoyos tanto de Felipe Solís como de Federico Navarrete, que me ayudó con el náhuatl clásico, pues se logró una obra hecha con las uñas, pero que se mantiene hasta hoy en día, ¿no? Estoy muy contento, ¿no? ¿Y cómo es que después, digamos, en los siguientes años, se te ocurre, preparas y realizas Heréndira, donde el personaje ahí sí no es la Malinche, pero es una protagonista femenina, que es una figura, es la otra cara de la moneda, de alguna manera, de la Malinche, es decir, alguien que encabeza una resistencia? ¿Cómo es que surge esta película, Juan? ¿Por qué te interesas en el tema? Y además, con el escarmiento de saber lo que implica filmar una película de esas características, te avientas otra película de esas características. Que no ocurre en Londres, París o México, ¿verdad? Y utilizo indígenas hablando su idioma, ¿verdad? En lugar de hablar español. Ahí fue donde tuve un poquito el problema con la academia, que decían que solamente películas habladas en español. Entonces fui a ver a la mera de la academia. Oye, pues se supone que el purépecha es un idioma nacional, ¿no? Y ahí abrieron la academia la idea de que pueden haber películas en idiomas mexicanos o nacionales, ¿no? O sea, mi plan original era empezar en el mundo prehispánico y llegar hasta el mundo contemporáneo. Construir una serie de películas que tuvieran esa característica de basarse en la mitología, ¿sí? Crear una especie de, pues de... Creo que tenemos un problema con el internet de Juan. Bueno, creo que podemos continuar en lo que se arregla el problema que tenemos de comunicación con Juan. Ni modo, son el pan nuestro de cada día en esta época de comunicaciones a distancia, ¿no? El precio a pagar por este asunto de apretar un botón y estar todos juntos desde lugares distintos del mundo. Mientras se restablece, Juan, su conexión, te preguntaría, Rubén, la tuya es la más reciente de las películas que aquí, digamos, están representadas por ustedes tres. Es una película de 2014, o sea, es realmente todavía muy reciente. Y en ella, digamos, rescatas, te basas en un episodio que cuentan tanto Bernal Díaz del Castillo como el propio Hernán Cortés, que es el ascenso de uno de sus capitanes, que es Diego de Ordaz, al Popocatépetl. Sabemos que, como lo cuenta Cortés, de una manera muy, muy de Cortés, dice, y como los indios tenían miedo y nadie se acercaba cuando salía humo de ese gran volcán, yo le dije a uno de mis hombres que subiera, ¿no? En esta especie de afán de demostrar que ellos eran superiores a todo lo que los otros habían conocido. Y ciertamente también tiene una importancia histórica, porque ahí encuentran la fuente de azufre necesaria para poder fabricar pólvora, mucho antes de que llegara los refuerzos, o más bien, en fin, los siguientes soldados, que son Narváez y sus tropas, que traen la siguiente carga de pólvora. Entonces, tiene una importancia histórica, pero es un episodio, diría, casi desconocido. No es La Noche Triste, no es ninguna de las grandes batallas. Es un personaje casi prácticamente desconocido, Ordaz, y sin embargo tú escoges, te enfocas ahí para hacer esta película que considero que es probablemente la historia minimalista de la conquista. No son
apenas un trío de personajes en un Popocatépetl que es el Popocatépetl de hace 500 años y el de hoy. O sea, entiendo que seguramente habrá habido una razón de producción, pero quisiera preguntarte, ¿por qué escogiste este enfoque casi microscópico de la conquista? Sí, esa palabra como minimalista, ¿no? Como yo pienso, y también escuchando mucho siempre a Nicolás desde hace mucho tiempo que fui alumno suyo de cine, con Juan no tuve el gusto, pero soy fan de esas dos películas. Vi Heréndira en una proyección privada que hizo Juan en el CCC y me colé, yo siendo alumno, me acuerdo que me acerqué y le comenté que le dije que me había gustado mucho. Que son películas referentes y escuchándolos ahorita también estoy muy convencido de cómo fue ese proceso te voy a hablar en plural porque la película no es una dirección solo mía, es una codirección con Yulene Olaizola. Somos dos directores que estuvimos involucrados en esa película y creo que tiene que ver un poquito con esta cosa de es que el vastísimo tema de la conquista, que estoy de acuerdo con Juan que a lo mejor habría que encontrar otra palabra para describir ese fenómeno, pero bueno, es el que hoy existe y todos comprendemos a términos mundanos. Ese vastísimo asunto de la conquista, yo creo que el cine lo tiene muy complicado, si no es que casi imposible, y sobre todo también un asunto presupuestal, entrarle directo por el pecho, ¿no? Y abrir de tajo el corazón y atacar el asunto de la conquista y retratar a Hernán Cortés y a la Malinche y Tenochtitlan y los tlaxcaltecas y los mercados y los viajes, ¿no? Y los 200 caballos, o cuántos eran, 40 caballos, ya no recuerdo, pero aún así yo creo que eso es que se vuelve como un proceso épico muy complicado, ¿no? Que creo que ha habido aventuras en la historia del cine, gente que ha intentado hacerla, mexicanos y extranjeros, que tratan de agarrarla así como directo por su entraña principal y para tratar de explicar la conquista así en un retrato cinematográfico. Yo creo que es muy complicado y creo que esta cosa de llegar por lugares satelitales, por líneas que no necesariamente atraviesan el pastel por en medio, un poco como dice Nicolás, ¿no? Lo que le pasó tenía la historia de Gonzalo Guerrero, que es fascinante, más allá de que si había o no la información para inventar tanta ficción, la necesidad de construir el mundo maya, y ese mundo maya en ese momento en el que se sabe que debe haber estado Gonzalo Guerrero de grandes ciudades de Cali, Canto y tal, etcétera, y de repente encontrando un personaje que representa de alguna forma eso mismo, pero más satelitalmente, por Florida, por las zonas salvajes, viendo con Juan también, tanto en Retorno a Aztlán, que yo creo que es meritorio incluirlo, aunque no sea como la conquista en tal, pero, y con Heréndira también esta posibilidad de no tener que hacer ese retrato fotorrealista, cinematográfico, fotorrealista, sino buscando estas otras herramientas formales, que yo creo que en ambos casos las dos ideas de Juan, tanto la primera de los maquillajes como en Heréndira, los disfraces de estos españoles como de carnaval popular, mexicano, sincrético, digo yo, creo que es justo eso y estamos obligados un poco a encontrar las cosas que pueden representar a la conquista en términos mayores, partiendo así que de cosas particulares y tratar de ser más ambicioso en ese sentido, ¿no? Y creo que la historia de Diego de Ordaz es justo es así de tangencial, ¿no? De satelital, como que pareciera, está muy poco mencionada, pareciera que puede no ser importante, que podría obviarse, que hay muchas otras 1001 historias fascinantes en esos periodos, incluso en el mismo libro de Bernal Díaz del Castillo, yo siempre digo, ahí hay 1001 películas que se pueden hacer más allá de la central de hacer la película, ¿verdad? De Cortés llegando con Moctezuma, pero creo que esa posibilidad que te despierta en términos de cineasta, también soy productor, y como productor también de decir, bueno, esto es hay algo que sí está en mis manos, alcanzable aquí, que lo voy a convertir en un valor de producción, así como Juan, con los disfraces, esos vestimentas, esa idea genial que tuvo, se vuelve el valor central de producción, un hecho formal que también le dictamina al final de cuentas de qué se trata la película y cómo se aborda este complejo tema. Y yo creo que eso fue lo que nos despertó. Después siempre he dicho, nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado también, a lo mejor habíamos agarrado otra historia, porque el hecho de subir una montaña sí que fue extremadamente complicado, pero bueno, no tuvo que ver con el desgloso del diseño de producción, de los vestuarios, de los extras, etcétera, sino con un reto más bien técnico y físico de ascender una montaña como el Pico de Orizaba, que no sé si lo mencionaste o como que vos decías, que no pudimos ascender el Popo porque pues 500 años después ya no hay glaciar, ya no hay los carámbanos que describió Bernal Díaz del Castillo, que de Ordaz bajó sus carámbanos de hielo y presumió y que decía, pues bueno,
ya no había todo eso, ¿no? Ahora son despoblados, se está volviendo medio desértico, pero pues no sé, ya me estoy desviando. Por cierto, desde luego habíamos invitado también a Yulene, que es la codirectora de la película. Ella desgraciadamente no podía estar presente el día de hoy, pero desde luego se trata de un trabajo en conjunto. Juan, se cortó brevemente la transmisión contigo cuando nos estabas contando que después de filmar Retorno a Aztlán, tú tenías esta idea de hacer todo el proceso de la historia de México hasta nuestros días, que suena pues sencillo de producir. Y ahí se cortó, como que el Zoom no lo aguantó y dijo, no, esto no puede ser. No. Platícanos un poco, me parece un proyecto tan ambicioso como interesante, pues, que creo que cualquiera que pudiera hacerlo, sin duda lo pensaría 3 veces. ¿Cómo derivó entonces en este segundo capítulo hasta ahora de ese gran proyecto de toda la historia desde los aztecas hasta nuestros días? Tienes que activar tu micro, Juan, por favor. Perdón, disculpa. Sí, pero desde el punto de vista de una dramaturgia mexicana. En este caso, había más información porque los purépechas son una cultura viva. Me eché el libro de la historia de Michoacán, escrito en el siglo XVI, y cuando conocí a los purépechas me di cuenta que muchas de las costumbres descritas en el siglo XVI seguían vigentes, seguían vivas, ¿no? Entonces dije, bueno, los aztecas pues no estaban ahí para decirme, le estás regando, eso no era así, está todo muy feo. Y los purépechas estaban ahí. Entonces mi primera gran búsqueda después de un par de años de investigación de campo, de ir a los museos, de ir a las zonas arqueológicas, de hablar con arqueólogos, de hablar con historiadores, fue entrarle al pueblo purépecha. Difícil. Realmente difícil. Me cerraban la puerta, me corrían, no querían saber nada de mí, hasta que un día pues acorralé al que era como el intelectual más importante de purépecha de la Universidad Nicolaita y le dije, yo voy a hacer esta película con ustedes o sin ustedes, ¿me quieren ayudar o no? Déjame leer el guión. Leyó el guión, se fascinó y se me abrieron las puertas. Entonces yo pensaría que en este caso fue mucho una colaboración con ellos, ¿sí? Hablar de su historia desde su punto de vista, no desde el punto de vista del investigador europeo o del investigador europeizado dentro de las formas de estudio histórico, sino desde el enfoque de ellos, ¿no? Y fueron como muy abiertos porque ellos, por ejemplo, al señor que aparece durante la conquista o la llamada conquista Tangaxuan, pues la historia lo trata muy mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la historia es escrita por españoles y ellos lo ven como una personalidad muy importante. Entonces, fue muy interesante porque el guión lo único que me cambiaron fue el nombre de un personaje, solamente. Y busqué en las comunidades gente que quisiera actuar, que quisiera participar, traté de integrar un elenco totalmente indígena. No fue posible, pero más o menos eran todos gente que radicaba en Michoacán. Conseguí el apoyo del gobernador de una manera muy similar, ¿no? Me escabullí, me metí ilegalmente a una recepción durante un festival de Morelia, donde está el gobernador, y lo abordé directamente y le dije, ¿esta película quiere que sea en Michoacán o no quiere que sea en Michoacán? Y ahí dio la orden que se me diera todo el apoyo y por lo tanto fue factible hacerla, ¿no? Trabajar con los indígenas, crear pues no un entrenamiento actoral europeo, ¿no? Sino la manera como ellos mismos se expresan, me permitió encontrar muchas claves, ¿no? Una de las claves fue cómo veían los purépechas a los españoles, a los intrusos. Y la respuesta la obtuve en un festival de cultura purépecha para purépechas, ¿no? Ahí no había turistas, ¿no? Y de repente sale a escena una danza donde aparecen los españoles con sus caballos, sus máscaras, y pues así los veían, así los ven.
así los voy a mostrar, ¿no? Recuperé varias de las ideas de Retorno a Aztlán, como trabajar en las zonas arqueológicas, como utilizar, en este caso, el maquillaje corporal de los purépechas era simplemente tiznarse, ¿no? Los grandes señores se paraban frente al fuego, se llenaban de humo, mientras más grande o de mayor rango, pues más lleno de humo. Y el trabajo primero fue ensayar en Morelia, y cuando llegamos a las zonas arqueológicas, se pusieron sus vestuarios y se pararon sobre esa ruina. Les salió un orgullo. A mí me impresionó. Ese indígena que ha sido maltratado, explotado, hecho a un lado por toda la cultura mestiza, de repente está con una dignidad diciendo, esto era nuestro, ahora sí la palabra, imperio. Somos descendientes de un imperio que no dejó entrar a los aztecas, no dejó entrar a los españoles, y esa energía creo que fue como la raíz emocional de la película, ¿no? Y eso se dio por trabajar con ellos y dejarlos en cierta manera guiar mucho de la interpretación, guiar mucho de la estructura. Aunque la historia de Heréndira tiene una segunda parte, que, bueno, por un lado no existe la historia de Heréndira, es ¿cómo se dice? Memoria oral. Aunque acaban de encontrar ahí un entierro con un personaje, pues la Heréndira original era una muchachita de 16, 19 años, guerrera, vestida así muy elegantemente, ¿no? Tenía esa parte donde Heréndira se iba después de la rendición de Tangachhuán y del imperio purépecha, se iba a dar baños de luna para blanquear su cuerpo y ser agradable a los ojos de un monje español. Y dije, no, eso no es Heréndira, eso es algo que pusieron ahí los españoles para minimizar a este personaje. Entonces yo preferí terminar la película cuando ella en cierta manera logra su objetivo de maduración personal, ¿no? Es pues más o menos esa es la génesis de esta película. Bueno, la génesis fue ver un mural de O'Gorman en Pátzcuaro, en la biblioteca de Gertrudis Bocanegra, que es una iglesia que fue transformada en biblioteca, y en el centro de ese mural está este personaje, una muchacha indígena sobre un caballo blanco confrontando a los invasores españoles, que son presentados diabólicamente, ¿no? Ahí fue donde me tocó. Y además mi prima michoacana se llama Heréndira y toda mi familia paterna es de allá. Realmente son pocas las películas que abordan la conquista por las complejidades de las que ahorita me gustaría que entre todos habláramos. Digo, recordamos el Jardín de la Tisabel de Casals, una película del 72, Nuevo Mundo de Gabriel Retes, La Otra Conquista de Carrasco, Bartolomé de las Casas de Sergio Orjovich. Pero casi hay tantas o más películas sobre la Virgen de Guadalupe y el surgimiento. Ahí parece que sí ha habido mucho interés de nuestro cine desde muy al inicio de nuestra cinematografía. La última probablemente es un experimento muy curioso que espero que pronto podrán ver, 499 de Rodrigo Reyes, que es un documental ficcionado que presenta a un español de la expedición de Cortés perdido en el México de hoy y confrontándose con lo que es el México de hoy. Esos son los que se han filmado, pero hay por lo menos otro tanto, si no es que más proyectos que no se han filmado. Desde luego hay, por ejemplo, algún proyecto de Orson Welles que protagonizaría Dolores del Río y que cuenta Salvador Novo, que Welles le encargó la escritura del guión. Desde luego nunca se hizo. Hay un proyecto que Herzog intentó varias veces filmar, la última de ellas con un guión de John Milius y él, lo produciría Coppola a fines de los 90, tampoco se hizo. Y está, bueno, la película con un guión de Dalton Trumbo, que en los años 60 protagonizaría Kirk Douglas, y que casi 60 años después no se hizo, retomó o intentó retomar Spielberg como miniserie, que se llamaría Cortés. La protagonizaría ahora Javier Bardem en lugar de Kirk Douglas.
y vino la epidemia del COVID y se canceló. Algunos todavía nos tocó ver ahí en los estudios Churubusco, ¿no? Gente cargando Tlalocs de Ulespuma y ese tipo de cosas que iban a los foros. Bueno, hay algo como en la gesta misma de Cortés que parecería ser tan desmesurada que se vuelve infilmable, pero lo cierto también es que quizás es más interesante cuando cineastas como ustedes se han fijado vamos a decir, en los personajes secundarios que de alguna manera capturan mejor la esencia de digamos, un conflicto de estas dimensiones. Sería el caso de personajes como Cabeza de Vaca, como Diego de Ordaz, y desde luego como el propio Aguirre de Herzog, que sin duda es una película notable. Hay una serie sobre Hernán Cortés que se hizo y se estrenó en Amazon en una coproducción con España y Televisión Azteca, que se llama Hernán, donde se usa la tecnología digital. Parecía cuando se hizo Titanic. Recuerdo que en aquel momento incluso se mencionaba que ahora sí se haría el proyecto de Coppola y Herzog, porque pues era ya muy fácil, digamos, recrear la ciudad y los miles de combatientes que se enfrentan en la batalla de Otumba. Y eso nos lleva pues al punto, uno de los puntos me parece más importantes, que es cómo representamos la historia. Me da la impresión que a veces las recreaciones que se basan en efectos digitales podrían generar una especie de Tenochtitlan de videojuego, ¿no? Es decir, pero no acaba de ser más que una especie, ¿se acuerdan los forillos que antes pintaban a mano y era un telón ahí atrás de los actores? Nada más que súper estilizado. Tú, Juan, utilizas, digamos, iconografía de la época y la haces a tamaño natural, figuras sacadas como de códices y así, y las pones ahí entre los personajes reales, apostándole a una representación totalmente distinta de nuestra historia. ¿Fue por falta de recursos o fue porque realmente así se vuelve más interesante, Juan? No, yo creo que si la película iba a estar basada en una narrativa proveniente de ese pueblo, pues cómo representaban ellos esto, ¿no? Entonces tomé este libro de historia que se llama La relación de Michoacán, en la cual hay unos dibujos bellísimos, apaisados así, algunos verticales, y traté de narrar la película como si fuera sacada de ese códice, ¿no? Entonces no solamente integro estas fermas, estos recortes, sino que muchas veces se pasa a través de una disolvencia del dibujo del códice al mundo tridimensional del cine. Después de todo, el cine es plano, no es tridimensional. La tridimensional aparece acá en nuestra cabecita, ¿no? Entonces se puede jugar, yo pienso, con esa idea del cine plano y de la forma como podemos recrear esa visualización, cómo ellos representaban ese mundo. De ahí parte esa estilización. De hecho, ya me acordé del arzobispo, Montúfar se llama, y los franciscanos lo acusaban de que le habían encargado al indio Marcos, que era un gran pintor de la época, a que pintara una imagen y la metiera subrepticiamente en el cerro de... Bueno, en fin. Ahí donde está ahí la basílica, ¿no? Del Tepeyac, sí. Y es muy curioso porque entre los franciscanos, pues, nunca aceptaron la idea del milagro, ¿sí? Y por otro lado, pues toda una iglesia basada en la idea del milagro, pues no puede hacer otra cosa más que defenderla, ¿no? Incluso el abad Ángel María Garibay, que es uno de los grandes traductores del náhuatl, defendía la idea de los aparicionistas, y creo que también su discípulo, el de Portilla, ¿no? Entonces, es muy interesante, una discusión muy interesante. Está en el libro de Edmundo O'Gorman sobre la Virgen de Guadalupe, pero ya me desvié completamente, disculpen. Nicolás,
Tú, de alguna manera, tengo entendido que viviste también un naufragio en medio de tu proyecto, es decir, un falso arranque, en fin, muchas dificultades para empezar. ¿Qué tanto se transformó, lo transformó la realidad de producción de nuestro país y cómo se fue modificando y cómo lo fuiste adaptando a lo que podías tener o bien no empezaste hasta que tuviste todo lo que tú considerabas necesario para el proyecto? Está cerrado tu micrófono. A ver, bueno, Gonzalo Guerrero llegó en 1511, creo, a las costas de Yucatán. Y se encontró con Cortés 8 años después. Cabeza de Vaca inició su viaje con Pánfilo Narváez en la Florida y tardó 8 años en cruzar todo el continente americano. Él llegó más o menos por la zona de Tampa, Florida, cruzó el Mississippi y a pie se fue hasta cruzó Nuevo México, Arizona, bajó por Sonora, creo yo, y luego en Sinaloa, en lo que es ahora Sinaloa, cerca de Culiacán, se encontró con el ejército de Nuño Beltrán de Guzmán, que fue el fundador de Jalisco, Nayarit, etc. Después de 8 años. A mí me llevó 8 años de hacer Cabeza de Vaca. O sea, fueron 8 de Gonzalo Guerrero, 8 de Cabeza de Vaca y 8 de la película, ¿no? Me pasó un poco lo mismo que me pasó con Poetas Campesinos. Yo descubrí un circo, me llevó 5 años conseguir el dinero para hacer la película, y cuando fui con el dinero a filmar el circo ya no existía. Lo que pasó con Cabeza de Vaca fue lo mismo. Yo hice todo un diseño integral de vestuario, de escenografías, de todo. Ya estaba hecho y mi cine paró el proyecto. Tuvo que llegar la conmemoración de los 500 años, llegaron los españoles y gracias a Berta Navarro, estaban buscando un proyecto para realizar, para conmemorar, bueno, ya le llamamos la conquista. Entonces, Berta conocía mi proyecto, lo propuso a Televisión Española y aceptó el proyecto. Por fortuna, yo había más o menos madurado el proyecto con Guillermo Sheridan. Digo más o menos porque realmente no era un guión ortodoxo hecho al pie de la letra, digamos, ¿no? Era una especie de guión dialogado gracias a Sheridan, a Guillermo Sheridan, pero en realidad también había dibujos, había ideas, ¿no? Y a la hora de que finalmente se juntó todo el dinero, porque no solamente es juntar el dinero, es juntar el dinero al mismo tiempo, y eso tardé, bueno, los 8 años, ¿no? Fui marcado por los 8 años, que en este caso tuve que hacer otra película totalmente, otros diseños, con otros actores, porque ya todo el mundo que participó en la primera ya estaba en otra cosa, ¿no? Entonces, ese fue un elemento como muy importante. Ahora, yo me alegro que, yo no digo que fue una fortuna haberme tardado 8 años, pero bueno, me alegro de haber hecho la película y qué bueno que se realizó, etcétera, etcétera. Otro factor muy importante también, eso lo quiero mencionar, es que yo en estos viajes de alucinógenos con los buchones y con María Sabina, y toda mi experiencia previa con chamanes, yo tenía muchas ganas. Yo había asistido a verdaderas revelaciones chamánicas. O sea, cuando una gente común de repente se convierte en un chamán. Eso me sucedió en un viaje que hice al peyote con los huicholes, de un joven huichol que de repente, después de haber ingerido 20 y tantas cabezas de peyote, estaba frente al fuego y me empezó a relatar que dentro del fuego veía una máquina de escribir y que de ahí salían páginas en blanco. Y que él metía las manos al fuego, sacaba las páginas en blanco y empezaba a cantar.
algo que no estaba escrito, pero que él entendía lo que estaba ahí. Y se convirtió en un cantador y después en un maracame. Y luego también me acordé de que María Sabina, su revelación, siendo niña, era que tuvo una alucinación de ver un libro blanco enorme del tamaño de ella, también con páginas en blanco, y que ella podía leer el libro y empezó a cantar. Y eso también la hizo sentirse que había sido una iniciación como chamánica, ¿no? Y en Cabeza de Vaca hay una escena cuando él tiene su revelación como chamán, que es cuando cura al gigante. Es la escena en la cabaña en donde el chamán, digamos, él es esclavo de un chamán, el chamán enferma a un gigante con el propósito de probar a Álvar a ver si lo puede, a Cabeza de Vaca a ver si lo puede curar. Entonces hay una escena ahí en donde el gigante está herido de un ojo, etcétera, etcétera, y esa es una escena de iniciación. Digo, es una de las escenas favoritas de la película para mí, porque yo siempre tuve esta idea más de representar una alucinación o una epifanía, digamos. Me interesaba ser como testigo de alguien que por primera vez se da cuenta que tiene poderes mágicos, ¿no? Que puede ser chamán. Entonces, de manera totalmente intuitiva, Cabeza de Vaca se acerca con un tubo y empieza, eso yo lo vi también con los bichones, así curan ellos, con una especie con un tubo, empiezan a absorber la enfermedad al mismo tiempo que están cantando, y los cantadores alrededor son empáticos y van creando este coro, y eso es lo que pasa en esta iniciación, ayudado por un grupo de huicholes y coras dentro de la cabaña que están ellos cantando también y respondiendo al canto de un chamán. Bueno, eso es totalmente falso, en el sentido de que bueno, obviamente en la Florida no se hablaba el huichol, pero yo utilicé el dialecto del huichol y el cora como dialecto de fondo para crear verosimilitud con la atmósfera que se estaba creando, ¿no? Y eso sí era de veras, o sea, había un chamán cantando y había todo los espectadores alrededor de la curación haciéndole coro al chamán, ¿no? Y es cuando Cabeza de Vaca tiene una especie de revelación, y ahí él se da cuenta que de ser tesorero, ¿no? Se convierte en un ser espiritual, en un chamán, ¿no? Justamente, ahora que lo mencionas, me gustaría como poner también sobre la mesa el asunto de la veracidad o no, o de cómo se reconstruye la historia ahora sí que para efectos de lo que funciona en la pantalla. Pero antes, Federico Navarrete, a quien habíamos mencionado aquí, nos escribe y comenta: excelente conversación, cada vez estoy más convencido de que la historia de la conquista por Hernán Cortés no se ha podido filmar, en buena medida porque nunca sucedió. Bueno, ya nos explicará un poco más eso algún día, pero por lo pronto, digamos, los estereotipos, ¿cómo escapar a los estereotipos en un campo minado de ellos? Porque de los españoles conocemos crónicas, etcétera, que no están exentas de invención. Así como decías, Juan, que de algún modo había que reinventar, bueno, los europeos reinventan y se rebelan contra sus clásicos. También es cierto que, por ejemplo, los españoles tienen toda este bagaje de la gesta de caballería, de la propia reconquista de España, y entonces todo eso lo empiezan a adaptar a lo que van haciendo aquí en México, como si volvieran a contar viejas gestas, a veces con nuevos sucesos, ¿no? Pero del lado indígena, digamos, las lagunas son más grandes, se han ido llenando desde luego con los trabajos de los investigadores, empezando por la visión de los vencidos y todo esto, pero hay muchísimo territorio que se presta justamente para ser llenado con los clichés y los estereotipos. Lo abro a los tres, pero
Rubén, primero a ti te digo, y desde luego si cualquiera de ustedes quiere intervenir ahora, hágalo y abramos esto que sea una charla. ¿Cómo luchas contra los estereotipos del conquistador? Sí, yo creo que ese es uno también de los puntos centrales de la problemática de hacer cine sobre la conquista, ¿no? Que es el gran tabú que sigue estando abierto sobre cómo leerla. Sigue siendo un hecho tan absoluto, tan escondido tan poco platicado como en la normalidad, poco normalizado dentro de la vida mexicana. Sigue siendo como ese suceso escondido, ese proceso catalizador de la nación mexicana entre los hijos de la chingada y tal, todo y creo que eso sigue siendo un problema porque la gente ya tiene su propia lectura, la gente en general tiene su lectura y la quiere dejar en ese mapa, ¿no? Y cae siempre, ciertamente, como tú dices, en el cliché. Nosotros con las lecturas que hemos tenido de Epitafio, con la misma película hemos recibido de gentes distintas, lecturas completamente distintas en las que hay gente que nos dice que comprende cómo Diego de Ordaz está dándose cuenta que existe una espiritualidad más allá de la enorme espiritualidad que él trae respecto a su Dios único y absoluto, y a su encomienda épica de conquista, y de repente puede descubrir de alguna forma, son emulaciones que nosotros hicimos con Cabeza de Vaca, ese despertar espiritual nos parecía fundamental en el proceso de Diego de Ordaz, del ascenso del Popocatépetl, poco porque siempre que lo lees a él, en las cartas que existen de Diego de Ordaz, y un poco también van muy parecidos en el estilo también de Díaz del Castillo, que aunque son seres que lo vivieron como de primera mano, romantizan un poco también de su propia perspectiva, muy convencidos de ser los victoriosos, pero gente también muy inteligente y muy sensible, que más allá de traer este pensamiento medieval y esta univisión religiosa, ya empezaban a ser gente renacentista también, con otro tipo de humanidad y con necesidades botánicas, ¿no? Y de preantropológicas, ¿no? Y yo creo que esos acercamientos son bien interesantes y son los que hay que meterse un poquito a leer un poco de historia. Yo me acuerdo, nos acercamos también con Nicolás, nos mandó a leer Naufragios, nos mandó a leer a Hugh Thomas también, el buen Nicolás puso ahí unas buenas tareas, pero yo creo que en la medida en que vas nutriéndote de distintas visiones, evidentemente también leímos a León Portilla, evidentemente, y uno tiene también su propia perspectiva de la conquista. También yo también te puedo decir, es que también tengo mi visión de qué es lo que pasó ahí, pero creo que ese absoluto con el que vivimos todavía los mexicanos y que se demanda cuando vas a hacer una película conquista, ¿qué me vas a decir? ¿Es los españoles bien o mal? ¿O de qué lado te pones? Te decía de estas lecturas que hemos tenido, la lectura de que Diego de Ordaz, como tiene también este despertar tanto espiritual. También hemos tenido unas lecturas muy, muy intensas, como de otro lado que no nos esperábamos, ¿no? De grupos mexicanos hispanistas o de grupos ultrahispanistas de España, que también les interesa mucho la película porque ellos leen completamente al revés. Encuentran a este ser quijotesco, que va enfrente a sus propios demonios, a sus propios molinos, y tiene esta capacidad mental o esta energía propia y personal para salir avanti en cada uno de las situaciones más extrañas que se puedan encontrar, ¿no? Y eso también les fascinaba. Entonces, una misma película tiene ese tipo de lecturas, y yo creo que de un mismo autor también las tiene, y nosotros no somos historiadores, no venimos, supongo, no venimos a hacer películas sobre la conquista para dictaminar, para juzgar, para definir, para generar hipótesis, sino para vivir en carne y hueso, meternos con personajes, ¿no? Creo que esa es la clave un poco del cine, más allá de la parte histórica del cine, la conquista, poderte meter en los personajes, poder tratar de hacer esa reflexión de cómo es ese despertar que ahorita describió Nicolás. Para mí esa escena que él acaba de describir de Cabeza de Vaca es una de las escenas más maravillosas de la historia del cine mexicano. La describió con tanta humildad. Yo tuve un despertar también cuasi religioso al ver esa escena. Yo también quería taparle el ojo ahí al gigante. Creo que es delicioso, es increíble, ¿no? Pero yo creo que es esa cosa. Nosotros como cineastas todo el tiempo estamos buscando experiencias de vida, conociendo historias, y de alguna manera te disfrazas de ellas. No somos actores necesariamente, pero estamos todo el tiempo jugando en ponernos en los zapatos de ellos. Entonces a mí mi trabajo en esta película, a la hora de que detectamos esta historia satélite minimalista que dices tú, ¿no? Que se volvió nuestra épica de ascenso de montaña, de repente era hacer el esfuerzo realmente, métete en los zapatos del tipo, hay cartas de él, mira, ahí lo tienes a él escribiendo un poco cómo él veía, qué entendió de su ascenso al volcán, qué veía en los indígenas, que él, por ejemplo, era
él insistía en llamarlos naturales y tratarlos como un hermano porque no eran indios y salvajes, pero al mismo tiempo él estaba convencido de que, pues, que había que hacer lo que había que hacer, ¿no? Un tipo muy contradictorio, fue lo que fuimos descubriendo mucho, y entonces de mucho leer, evidentemente, de historiadores que han hecho el esfuerzo, y luego de hacer el esfuerzo como inventador de historias o creador de personajes, de a ver, bueno, entonces vamos para ahí, vamos para ahí. Yo creo que en esa medida es cuando uno se puede salir de esa, quitándose el tabú. Yo no vengo a hacer historia, yo no vengo a dictaminarle a nadie, yo no vengo a leccionar a nadie, no vengo a tirar ninguna sola moral. Descubrí un personaje, descubrí una parte de su historia, voy a ficcionar la otra como puedo, y de esa manera yo creo que es la manera en la que el dramaturgo, el autor cinematográfico, el contador de historias se tiene que acercar a un fenómeno como este, ¿no? Yo pensaba, porque veo que aquí mis maestros como que tienen una palabra mucho más elocuente, ¿no? Con mucha más experiencia. Yo nada más como abordar también, meter aquí como de chascarrillo a la mesa, no chascarrillo, como de idea, que he pensado en estos días, que tiene que ver con esto, tanto como el problema de presupuesto, como con el problema de tabú de este tema que lo es todo, pero que nadie lo conoce del todo, pero que a todos nos ofende si nos lo dices de la forma que no nos gusta. Yo creo que hay tan poco cine mexicano, sí, por un lado, seguro por el presupuesto, otro por esto, cosa del tabú, y yo creo que sería muy sano, llegar a ser muy sano que a lo largo de la historia del cine mexicano cada vez más pueda haber más películas, y que más que se trascienda la conquista como un tema, no es el tema, la conquista no es el tema, porque si nos metemos atacamos la conquista como el tema, entonces dictamíname, ¿qué representó Cortés? ¿Qué fue lo que realmente sucedió ahí? ¿Cómo fueron los vericuetos específicos? Si la conquista es el tema, yo creo que las películas mexicanas o internacionales que se aborden hacia la conquista, creo que tienen que entender más la conquista como un género o como un subgénero, mucho como los norteamericanos hacen con su western, ¿no? Con su conquista del viejo oeste. Es un espacio, es una atmósfera donde hay una serie de reglas básicas, ¿no? De gente, forajidos, indígenas, pueblos abandonados, sheriffs, ¿no? Muerte que no vale nada, aventureros que buscan el oro. Ya existen como, y ya quien quiera, si le va a hacer a alguien que sea mucho más ducho a querer retratar la historia de los heroicos peregrinos norteamericanos que conquistaron el oeste, o alguien que quiere retratar un poco más rescatar la visión de los cherokees o lo que sea, o desde donde sea, creo que es un terreno muy fértil viéndolo de esa manera. Creo que los norteamericanos lo han entendido muy bien, permitiendo que gente como Sergio Leone de repente llegue y haga su spaghetti western y les dé la vuelta a su propio hecho fundacional también que tienen ellos, ¿no? Muy controversial y transcultural y de arrastre de civilizaciones, etcétera y tal. Yo creo que eso es como lo que me gustaría nada más como insistir, con que el cine mexicano debería abordar, de aceptar, es un género, es donde siempre están los conquistadores, el romántico, tal vez siempre está también el conquistador violento, más asociado al maldito de Pedro Alvarado, donde está también el indígena que juega de dos bandos, o el indígena que traiciona, o el indígena heroico, la indígena heroica que conquista al caballo y se vuelve una propia ser mitológico, ¿no? Yo creo que por ahí es la cosa. Así lo siento, como no venimos los cineastas a dictaminar sobre la conquista, a hablar del tema de la conquista y a definirlo, sino a jugar con él y explorarlo, ¿no? Sí, bueno, es como una gran metáfora también, o son muchas metáforas que es tan rico por eso. Digo, Nicolás, cierras tu película con ese ejército caminando en medio del desierto y cargando, no sé cuántos metros tenía esa cruz, pero eso es de alguna manera la visión que la película termina cerrando sobre esa parte al menos de la Sí, si me de la permites hablar conquista, un ¿no? poquito de esa escena. Sí, sí. Sí, es que, híjoles, bueno. Adelante, adelante. Sí, es que acabo de recibir, es que tengo un problema con la compu, mano, que tengo, en fin. Bueno, déjame, es que pasó algo. Bueno, aquí, ahora tengo nada más las imágenes chiquitas aquí en la pantalla, pero bueno, la idea de esta escena, si la recuerdan, es una cruz enorme, que son 2 lingotes de plata, y están cargados, la cruz, cargados en la realidad eran soldados. Berta consiguió a través
de una cuartel militar que estaba cerca. Todos los soldados tienen la misma estatura, porque era de la única manera que se podía cargar esa cruz tan enorme, porque si no hubiera sido difícil, ¿no? Y por eso se desliza la cruz como si estuviera patinando en hielo, de alguna manera. Va un solo español con un tambor, no va armado, va tocando un tambor, un ritmo muy monótono, y los lleva, eso sí, por cuestiones de suerte y de destino, ¿no? hacia las nubes, hacia unas nubes negras, donde se avecina una tormenta. Ahí todo eso fue real. Y la toma se hizo de una sola vez, porque no se podía hacer 2 veces, porque no podíamos dejar la huella en el desierto de los soldados, en este caso los indígenas, ¿no? Y bueno, entre paréntesis, aquí la cruz fue diseñada por Alejandro Luna y se hizo con papel aluminio. Bueno, pero es perfecta, no tiene ni una sola arruga. Yo de repente pensé que se me ocurrió una idea. Eran unas épocas donde iba a pasar el Papa, y se me ocurrió la idea de dejar la cruz en medio del desierto para que desde el avión el Papa la viera, ¿no? Porque era verdaderamente una escultura maravillosa. Pero un poco la idea era esa, la idea de que los indígenas están cargando esta cruz, estos 2 lingotes de plata, que eso es por religiosidad, pero también de alguna manera significa la ruina del país, que es la plata, ¿no? Así como puede ser el petróleo, ¿no? Que en un momento dado puede significar algo verdaderamente sustancioso para la riqueza del país, pero también puede ser un pacto con el diablo, ¿no? Como lo menciona muy bien López Velarde. Entonces, esa era la idea, ¿no? También un poco juega la idea del enanito de José Flores, el que hace el papel del segundo del chamán, digamos. Es una persona tan absolutamente linda y tan divina en la vida real, y tan frágil, porque no tiene brazos, y tiene unas piernitas muy chiquitas. O sea, tú lo empujas y él no se puede levantar por voluntad propia. Alguien tiene que ayudar a levantarlo. Y sin embargo, en la película hace el papel de un ser horrible, cruel, odioso, ¿no? Entonces, me gustó mucho jugar con esos contrastes, ¿no? En fin, ya no sé si estoy respondiendo la pregunta, pero bueno, hablando de la conquista y hablando de imágenes, hay una imagen que me encanta, que es la de José Clemente Orozco, en donde está Cortés en el mural de San Ildefonso, desnudo con la Malinche, tomados de la mano como si fueran novios. A mí es la imagen que más me gusta de la conquista, ¿no? La imagen del conquistador que está enamorado de la conquistada, digamos, si se puede decir así, ¿no? Que no es ni el conquistador ni la conquistada tampoco. Y ignorar un poquito el muerto que está a sus pies, ¿no? Pero eso digamos, es un triángulo de Cortés, enamorado de la Malinche, y el personaje que está en los pies, que eso, ni modo, ahí está también como parte de este triángulo, este símbolo, ¿no? Justamente hablando de imágenes, Revista Vagabunda comenta sobre lo que menciona Juan de los códices, las imágenes y la oralidad era la forma de narrar la historia de los pueblos originarios. El cine está más cercano a ello que lo escrito alfabéticamente. Raúl Anuar pregunta, hay una serie que se titula Malintzin, la historia de un enigma. ¿Qué opinan del formato de docudrama en este trabajo y sobre el tratamiento que tuvo del personaje de la Malinche? No sé si alguno de ustedes o los 3 vieron esta serie y entonces podrían externar alguna opinión. Bueno, hay un problema ahí, docudrama, como es un documental sobre hechos que han sido
convertidos en fantásticos por toda la intelectualidad europea desde el siglo XVI, ¿no? El invento, como dice Federico, el invento de la conquista, ¿no? Es un cuento que escribió Bernal del Castillo, que después, con intenciones muy precisas, ¿no? Que después se enriqueció con las cartas de relación de Hernán Cortés, que trataba de dar la mejor imagen de sí mismo al rey, ¿no? Para lograr prebendas, ¿no? Y que después fue manipulado en el sentido como colonialista europeo, ¿no? De decir, los europeos somos la civilización y nuestra misión es civilizar al mundo, ¿no? Y se fueron a África, destrozaron África, creo que también desde el siglo XVI, y luego se salió y dijeron, nosotros no tenemos nada que ver con los problemas de África, ¿no? Se metieron también en Asia, en América, por supuesto, ¿no? Entonces, por supuesto que crearon una imagen de que ellos son los buenos y que ellos son los cultos y que ellos son los civilizados y todos los demás habitantes del planeta son una bola de retrasados, ¿verdad? Incivilizados, salvajes, semihumanos. ¿Cómo diablos puedes hacer un documental sobre ese tipo de historia? Sí, una persona de la Malintzin, que se trata como una traidora, ella no era mexica, ella fue secuestrada, fue vendida, era una esclava, y es una mujer que lidera un levantamiento en contra de sus opresores. ¿Sí? Es todo lo contrario de la manera como es pintada en mucho de la historia romántica del siglo XIX, ¿no? O estas imágenes ahí, que decías de los calendarios, ¿no? No, bueno, y aún antes, digamos, pensemos la ópera sobre Montezuma, ¿no? De Vivaldi, de Graun. O sea, realmente imaginaban eso como en una mezcla de Babilonia, China y todo lo que fuera exótico. Sin embargo, a ver, pensemos digamos, en propuestas que se pretenden mejor intencionadas. Apocalipto, no es una película sobre la conquista, aunque la toca justo en el tramo final de la película. Ahí remata la historia. Es una película que fue, durísimamente recibida, ¿no? En México, cuando probablemente se proponía dar una visión distinta, desde luego, digamos, produciendo cosas que tú ya habías hecho, Juan o Nicolás, de toda esta apariencia de los indígenas, pero finalmente ¿no hay también un poco de reticencia a que se metan a hablar de lo nuestro, digamos? A veces no nos pasa esto. ¿Ustedes cómo ven? Pues cuando ponen a los mayas, los más grandes astrónomos, asustándose por un eclipse solar. Sí, yo creo que es la misma postura eurocentrista, ¿no? ¿Sí? O decir que las pirámides las construyeron los extraterrestres, como pues esa bola de indios pueda construir pirámides. Es una ¿cómo se dice? Devaloración de nuestra cultura. Y yo creo que hay que cambiar la perspectiva, ¿sí? Yo creo que la base de todo, para evitar toda esa serie de clichés y lugares comunes y jerarquización que coloca a Europa como el límite, porque incluso hoy en día, ¿no? Todo el mundo quiere ir a Cannes, todo el mundo quiere ir a Venecia, todo el mundo quiere ir a estos festivales prestigiosos europeos, ¿verdad? Para recibir el espaldarazo. Tú sí eres cineasta, ¿no? Si no llegas a Cannes, no eres cineasta, ¿no? O sea, ya basta. ¿Qué hay del otro polo? El otro polo para mí es el mito. El mito guarda la sabiduría de la especie. Sí, ese fue mi puente. Voy a hablar de los mitos de los aztecas. Bueno, ¿qué va a pasar cuando esa película se muestre a mexicanos o incluso a europeos o a chinos? ¿Qué va a pasar? Y tuve una experiencia bellísima en un pueblo ahí en Austria que se llama Klagenfurt, que es un pueblo mítico. En la plaza tienes un dragón y tienes a Hércules matando al dragón. Dije, el mito, ¿no? Paso la película, era durante la guerra ahí en Yugoslavia, ¿no? Está en la frontera. Paso la película, termina la película, nadie habla, pero nadie se va. Entonces les pregunto, bueno, ¿qué pasó? He hecho un rollo. Al final se levanta alguien y dice, bueno, es que nosotros venimos a divertirnos con una película y nos metiste en un rito de paso. Dije, ¿cómo es posible que los mitos prehispánicos hagan que los europeos se sientan identificados a ese nivel tan básico? Pues muy sencillo, los mitos son los mismos, las formas son distintas, ¿no? Y esa es la sabiduría
que yo siento podemos tratar de extraer, ¿sí? Más que la imagen superficial de los malos conquistadores o buenos conquistadores, superiores, inferiores, etcétera. En el fondo es la humanidad, ¿no? Nuestra experiencia como seres humanos ante el fenómeno que llamamos vida, ¿no? Y ante la misma crueldad y amor que podemos expresar como humanos, ¿no? Como decía, creo que el Buda, ¿no? Fiero como un tigre, dulce como un cordero, ¿no? Esos somos los humanos. Yo creo que esta película ¿Cómo? perdón. Sí, adelante, Rubén. Te voy a decir nada más que creo que algo justo de lo que está diciendo Juan en este momento, creo que Apocalipto justo de lo que más peca, más allá de absurdeces como lo del eclipse, como la escena final que no tiene nada que ver con el tiempo en el que están cuestionándonos las cosas, etcétera. Creo que es una película que a lo que le hace falta sobre todo es ese grado como de humanidad, de poner a los humanos en juego, en contradicción y en balance, ¿no? Porque es este chico bueno que solo quiere salvar a su familia, muy a la Hollywood, y va siendo perseguido muy a la cara, ¿no? Y recordando que hace rato invoqué a Leone, que fue a hacerles a los norteamericanos uno de los westerns más impresionantes. Hay mucha humanidad en sus películas, en su retrato del western, ¿no? En este deshumanizado, más bien, este espacio de la guerra civil norteamericana, por ejemplo, en El bueno, el malo y el feo, este espacio completamente deshumanizado, y hace como unos bonitos mapas de levantar buenas preguntas, ¿no? Como que levanta las buenas preguntas, y yo creo que Apocalipto justo no levanta preguntas, ¿no? Yo lo único que rescato mucho, que me encanta por la ensoñación que uno siempre tiene desde niño, ¿no? Sueño con ver cómics que estén situados en la época prehispánica, ¿no? Definitivamente, y esa, como era visualmente el trabajo, por eso digo que el trabajo de Juan es siempre, hasta despertó a los diseñadores de producción de Mel Gibson, definitivamente, eso es un hecho, ¿no? Porque, y creo que hay algo que logra, pirateando, ¿no? Que a mí me gusta mucho. Sí, recuerdo esa película, ya me quiero olvidar de casi toda la película, recuerdo ese momento de estar de repente como en esta ciudad fantasiosa, inventada, basada, copiando, pirateando a cine mexicano, etcétera, pero hay unos momentos muy interesantes, visualmente muy fuertes, estando allá arriba, ¿cómo podría llegar a ser estar allá arriba de una pirámide en el momento en que están los 5 o 6 líderes, hombres semidioses, maquillados al estilo Juan Mora, ¿verdad? Pero allá arriba ahí siendo venerados o seguidos por eso creo que hay un momento de retrato de la ciudad que logran en Apocalipto, que yo lo he platicado, lo he dicho, lo he platicado con algunos cuantos arqueólogos, y también disfrutan ese momento, ¿no? O sea, si es lo que hace Hollywood, esa parte visual así, ¿no? Y no tenemos que reclamarle a Hollywood que nos venga a dar lecciones de historia, ¿no? Y mucho menos, yo creo que es como, no sé por qué se me ocurrió, pero empezamos hablando la plática, hablando un poco de las efemérides que son la excusa en realidad, porque que quiero dejar constancia que ninguna de estas películas surgió en el contexto de un aniversario de la conquista. Quizás Nicolás encontró la manera de producir un proyecto que ya traía antes y este tipo de cosas. Pero realmente también eso habla de lo difícil que es cuando no hay presupuestos, y casi nunca hay presupuestos para retratar nuestra historia. Entonces, las maneras de representar son fundamentales, ¿no? ¿Cómo puedes representar la historia de modo que sea producible por un cine, pues, pobre, como es el cine mexicano, si lo comparamos justamente con el cine que hace Apocalipto, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, las maneras que quedan por explorar para representar la conquista y otros trechos de nuestra historia? Juan, tú hablabas de la posibilidad de seguir en ese camino, pero hay que encontrar también maneras de que lo vuelvan viable. ¿Cuáles podrían ser? Pues para mí ha sido abandonar el naturalismo, realismo fotográfico y tratar de basarme en otro tipo de tradición narrativa, lo cual, porque no es una tradición narrativa muy difundida, pues me da una gran libertad, ¿sí? Ante la opción de cómo represento a los aztecas, como mestizos disfrazados de concheros parados arriba de una pirámide. No, pues la idea fue, yo no puedo reconstruir la pirámide, nadie sabe cómo era, es una ruina. Entonces mis personajes van a ser como
objetos de barro recién excavados, ¿no? Me ayudó mucho los maquillajes a base de tierras de Julián Pizá, que les daban esa textura terrosa. Antes de cada toma les damos baños de pollo, ¿no? Para que estuvieran llenos del mismo polvo que estaba todo, ¿no? Y al colocar esas figuras multicolores sobre la ruina, de repente había como esta sensación extraña, ¿no? Y lo que decía Rubén Imas, una vez tuve la fortuna de ir a Tikal, entonces fueron como 2 días de manejar a través de la selva, de ver solamente árboles arriba, ¿no? Y cuando llegamos a Tikal, empezó a llover. Entonces corrimos y nos trepamos a una pirámide. Y subimos hasta arriba de la pirámide, a la casita, ¿no? Y afuera lo único que veías era neblina y lluvia, ¿no? Después de 2 días a través de la selva. Y de repente deja llover, se despeja la neblina y ves hasta el mar. Y es con razón los sacerdotes se subían a las pirámides, ¿no? Eran los únicos que pueden tener esta visión, ¿sí? Epifánica, si quieres, ¿no? Yo creo que ese es el tipo de cosas que podemos encontrar, que podemos recuperar, ¿no? Abandonando los clichés europeos y hollywoodenses y su manera de hacer cine, ¿no? Hitchcock lo decía, ¿no? Avoid the cliché. No hagas el cliché. Tú ves el 90% del cine contemporáneo son clichés, ¿sí? A alguien se le ocurre hacer la toma larga, todo el mundo hace tomas largas, ¿sí? Acabo de ver una película en Netflix que empieza sobre los escoceses medievales, ¿no? Y hay una toma maravillosa que dura, no sé, como 10 minutos, entrando a interior, saliendo exterior, viendo toda una pelea, etcétera. Y me acuerdo, Orson Welles, ¿cómo se llama en español? Touch of Evil, sombras. Las sombras del mal, ¿no? Del mal. Y digo, bueno, eso lo hizo Orson Welles hace no sé cuántos años, y ahora es como la gran novedad, ¿no? Y luego ves estos refritos de clichés, ¿no? Ya sabes lo que van a decir los personajes, ya sabes cuándo van a fumar, cuándo se van a echar su trago. Yo creo que a todos nos encanta empezar viendo la película y adivinar los parlamentos, ¿no? Y ahora va a decir esto, y todo se basa, a final de cuentas, en tratar de sorprender al espectador con la técnica, ¿no? Yo creo que todo eso se puede utilizar, esa misma técnica. Ahorita me estoy clavando en realidad virtual, en cine 360 grados, ¿no? Inmersivo, y puede ser utilizado. Yo hice una película, mi última película, donde pongo mis experiencias internas en mi proceso de sanación de cáncer, donde aparecían seres pues arquetípicos. ¿Cómo diablos muestras eso en un documental? ¿Sí? Aparte de que alguien te lo platique, pues no tienes la impresión. Entonces me ocurre meter cachos de ficción donde trato de reconstruir con ayuda de animación por computadora, CGIs, motion tracking, animación, esos instantes, ¿no? De repente me dicen, bueno, es que tu película no es una ficción, no es un documental. Pues claro que sí, es una película, es cine, no es... Yo creo que tenemos que abandonar una serie de cajitas mentales. El cine es muy joven, ¿sí? No vale la pena repetir los clichés. Hay que mirar para donde nadie mira, y como tenemos algo propio que expresar, que es nuestra propia cultura. Yo recuerdo una vez que hubo una exposición en México de Henry Moore, un escultor inglés, y lo más fabuloso eran sus Chuck Molls. Inmediatamente los escultores mexicanos empezaron a hacer Chuck Molls. ¿Por qué no los hicieron antes que viniera un europeo y nos dijeran, miren, existe el Chuck Moll? Vamos a hacer todos Chuck Molls. ¿Por qué tenemos que esperar a la visión de afuera para reconocer lo nuestro, no? Como decía Rubén, hay muchas historias. Hay Nicolás, que recorrió todas estas comunidades indígenas, que tuvo estas experiencias fuera de esa cultura mestiza, ¿sí? Y hay millones de historias. Hay cosas muy interesantes, y yo creo que no hay que temer este rollo de que es que no es comercial, es que no vas a llegar a Cannes, es que no te van a invitar a Salt Lake City, ¿no? No se trata de eso. ¿Para qué hace uno cine? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Estoy acaparando mucho el micrófono y Nicolás está muy calladito. No, lo que pasa es que tengo... ¿Me escucha? Sí, claro.
Tengo un Perfecto. problema que perdí la pantalla y no sé cómo recuperarla. Pero bueno, si ustedes me ven, y eso está bien. Te vemos, Nicolás. Bueno, está perfecto. Perfectamente. Y aprovecho, Nicolás, para preguntarte cómo evitar que pasen 8 años para poder levantar un proyecto, el siguiente proyecto histórico, o es el karma que inevitable de quien elige el camino de llevar la historia a la pantalla. Pues mira, lo que pasa es que también en esa hice la película, bueno, se estrenó en ¿qué? 90, 91, 92 por ahí. Era joven, y tenía esa energía y tenía el tesón y tenía voluntad. Ahora tengo casi 74 años y ya no tengo ni el tiempo ni la energía para, para hacer una película de esa dimensión. Y también las cosas en México han cambiado mucho, ¿no? No se ha podido de alguna manera todavía definir cuáles son los mecanismos para crear películas que reflejen de alguna manera la historia de este país, que es tan rico en historia. Lo que más ha sido representado es la Revolución Mexicana, ¿no? Con los mismos actores, los mismos escenarios. Pero bueno, tenemos una historia verdaderamente increíble, mucho más rica que los Estados Unidos, por ejemplo, y sin embargo nos ha costado muchísimo trabajo aprovechar esta riqueza que tenemos históricamente, ¿no? Y hablo de historias del siglo XIX, de historias de, bueno, la conquista, lo prehispánico, en fin. Lo hemos tocado, pero realmente no lo hemos hecho siento que aparte del talento y el talento sobre todo de los productores, que yo creo que son el alma de una película, los que definen, los que consiguen, los que saben de dónde sacar la historia, cómo reunir los elementos, independientemente del dinero, ¿no? Los talentos para realizar una película que tiene que ser pues una película más cara que una película común, digamos, y que exista de alguna manera una combinación de apoyo por parte del Estado y también por capital privado, que de alguna manera se reúnen estos dos intereses, ¿no? Como se pueden reunir los dos intereses ahora que estamos conmemorando la caída de Tenochtitlan, de alguna manera, sin tener esta idea de que estamos de un lado o de otro. Somos las dos cosas. Digo, yo creo que deberíamos de conmemorar el mestizaje, nuestra cultura, que tenemos una enorme cultura, tenemos grandes artistas, grandes cineastas, y sin embargo, nos cuesta mucho trabajo. Nosotros somos muy afortunados que al menos hemos logrado hacer una película con este tinte histórico, con un tema difícil que es la conquista, con todos los estereotipos aterradores que son como fantasmas. Yo me acuerdo cuando estaban Tolita Figueroa y María Figueroa diseñando el vestuario de la película, el terror que de alguna manera uno siente, acabar con todos los indígenas con las mismas pelucas, con los mismos vestidos de manta, en fin, ¿no? Y claro, evitar los estereotipos es algo fundamental. Ahora, inventar una historia, pues tenemos que inventar una historia, ¿no? Leemos Cabeza de Vaca, Los naufragios, y cada capítulo es verdaderamente, es como un sueño, una pesadilla, ¿no? De imágenes, de sugerencias, de aventuras, de todo. Y traducir eso a una película de 1 hora 40, yo me inspiré mucho al revés, por ejemplo, o al contrario de Juan Mora, de ilustraciones europeas, sobre todo los grabados de Teodoro de Brie. Muchas de las estampas de Teodoro de Brie están prácticamente calcadas en mi película, ¿no? Me inspiré mucho también en La rama dorada de Fraser.
O sea, y también, por otro lado, en el mundo indígena, que yo, antes de hacer Cabeza de Vaca, pues había recurrido, había trabajado con los yaquis, con tarahumaras, con huicholes, con coras, mazatecos, popolocas. O sea, tenía una pasión enorme por, como dije al principio, cruzar la otra frontera, pretender, pretender entender la otredad, el otro México, ¿no? Que desgraciadamente con el tiempo pensamos que cada vez está desapareciendo a una velocidad increíble. Al menos lo que yo filmé, lo que yo hice ya no existe. Yo pensaba que iba a existir por mucho tiempo, pero así como la vida pasa rápido, también todo pasa rápido y todo se transforma y todo en un momento deja de existir. Bueno, ni hablar del mundo azteca o del mundo prehispánico, ¿no? Que las referencias que tenemos pues son mínimas, ¿no? La arqueología, los libros, etcétera, y definitivamente el cine que inventa, pues tenemos que inventar, ¿no? Rubén, ¿cómo a ti te interesa seguir haciendo películas históricas sobre la conquista o sobre otros pasajes? O ya con Epitafio fue suficiente y mejor ahora sí vas a hacer lo que dice Juan, los tres personajes, un departamento y todas estas cosas? Nunca sabes para dónde está apuntando el destino, pero sí se me despertó a mí, se despertó también a Yulene, una chispa, y que tiene que ver con justo lo que acaba de decir Nicolás. O sea, no nada más tienes que ir al siglo XVI en este país, de repente agárrate un libro de alguien que haga una crónica de cuando paseó por la Ciudad de México en 1837 y te vas a empezar a quererlo ver en pantalla, ¿no? Hace poco estaba leyendo una crónica que describía los sanitarios públicos que había en la Ciudad de México a principios del siglo XIX, que estaban ahí al lado de donde ya había taquería, ya había los taqueros ahí, estaban estas hileras de 50 cagaderos llenos de gente muy pobre, cagando ahí, todo lleno de moscas, ahí al lado de las calles del mero Zócalo, ¿no? Dice, cualquier cosa que leas, o de las diligencias viajando de aquí a Guanajuato y deteniéndose en las casitas que hay por ahí, cualquier cosa, y eventos históricos. Supongo, estoy suponiendo que el asunto de la Revolución Mexicana se me hace que tiene que ver con una cosa muy revolucionaria e institucional para el cine mexicano. Yo creo que fue como algo muy promovido desde el aparato estatal durante todo el siglo pasado, ¿no? Como, no sé, es parte como fundacional del México moderno ahí, no sé, porque específicamente con la revolución sí hay ese ir al pasado todas las veces que queramos, ¿no? Desde el que nació el cine mexicano hasta hoy en día, el cine de la revolución y la revolución como un género ya incluso, ¿no? La revolución mexicana, ¿por qué le pasó? No sé, estoy suponiendo por este prisma revolucionario, pero están todos estos eventos y todo este pasado. Vamos a estrenar una película que la dirigió solo Yulene, la escribimos los dos, que está situada en los años 20 en el contexto en el sur de la selva maya, en la frontera con Belice, en los años 20 en el contexto de la explotación chiclera en su momento, y en la frontera de lo que en ese momento no era Belice, sino eran las Honduras británicas, ya había ingleses, etcétera, y como que ya se nos metió la chispita, ahorita como un poco tenemos el ímpetu como de cierta juventud todavía tal vez, ¿verdad? Y somos nuestros propios productores de decir, ya no le tenemos miedo, pues como que nos abrió mucho Epitafio a no tener miedo. Creo que es algo que le pasa mucho a la producción en México, de miedo de hacer algo que no sea mejor filmar, como dices, tres gentes en un problema oroso aquí en la Condesa, cerquita, y ya está todo en tiempos modernos. Yo creo que sí hace falta que cada vez más productores, más lúcidos, esperemos que con la posibilidad de los distintos fondos que se mantienen, se transforman y tal, las opciones que abre el Eficine, que haya la posibilidad de que se acceda a más facilidad a recursos y no volver a los viacrucis que vivieron Juan y Nicolás para levantar sus películas, y que lentamente haya como más esa dinámica, más productores valientes, y porque hay un terreno fertilísimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, mi respuesta se me quedó esa chispita y me preguntaban ayer qué película de la conquista te quedó. No, pues hay 200, ¿no? Y la gran película de Gonzalo Guerrero, ¿dónde está? Y etcétera, etcétera. Pero yo creo que tiene que ver, que creo que en el momento y emulando lo que ha estado diciendo Juan Mora hoy toda la tarde, esta cosa de quitarnos ya nos han contado la historia desde afuera, nos han contado la historia de México, ya nos la han contado desde afuera y también desde adentro, pero ya sesgada, dictaminada, como de es así, ya
ya sea la guadalupana, la europea, luego la gringa y luego la priista, y como que sí, lo que hace falta es que más bien nos contemos cada vez más de nuestras propias historias para contar nuestra propia historia, ¿no? Sea inventada, tome algo de la realidad, sea completamente una fantasía, un sueño, pero estar contándonos nuestras historias para recrear nuestra historia, diversificar nuestra historia, comprenderla más profundamente, más rica y de verdad todos los productores de cine que puedan estar llegando, escuchando entrenle al cine de época mexicano, ¿no? Porque creo que hay un universo que siempre resuena, ¿no? Como que aquí en México las capas no se borraron, ¿no? El México el Valle de México de hace 2000 años todavía resuena aquí. Entonces, una película, una obra artística que recree, que nos transporte, que nos haga eco, yo creo que es tan necesario para este país, definitivamente. Y también se lleva esto tiempo porque no hay antecedentes. Sí, ahorita terminé mi última película en 2018, la estrené, y me dije, en 2 años tengo que tener la que sigue, que es la del mestizaje. Estamos en 2021, sigo con la investigación, ya me leí todo lo de Cortés, todas las versiones, Cortés el monstruo, Cortés el héroe, Cortés no sé qué, las cartas de relación, las partes de la visión de los vencidos, los trabajos de Bernardino de Sahagún, de los informantes de Sahagún, el Nican Mopegua, de la última traducción de León Portilla sobre el milagro de la Virgen de Guadalupe, y me falta recorrer bastante camino para poder articular la película, ¿no? La baso precisamente en esta famosa discusión que hubo entre los 13 sacerdotes sí eran franciscanos, creo, que vienen a convencer a los indígenas aztecas que adoran al demonio. El famoso coloquio de los 13, que es un coloquio de sordos, ¿no? Y yo creo que ahí está como la raíz del mestizaje, ¿sí? No se trata de imponer una cultura sobre la otra, pero realmente no hablan el mismo idioma. Por ejemplo, hay una anotación muy interesante de León Portilla. ¿Cómo traduces el náhuatl, que no es una lenguaje de tradición europea? Los conceptos son similares, pero no son exactos, no casan. ¿Sí? ¿Cómo entiendo lo que estaba diciendo el sabio Nahua, al cual entrevistan los discípulos de Sahagún? ¿Qué es lo que estaban diciendo? ¿Sí? Y tiene estas traducciones rarísimas, algunas muy poéticas, como las de Ángel María Garibay, ¿verdad? Es un mundo, ¿eh? Hay que echarse un clavado complejo. Y una vez que ya tienes el guión, madre mía, a ver por dónde empieza el financiamiento, ¿no? ¿Qué salió este concurso? ¿Qué salió el otro? Que vámonos que al Hoover-Valsfond, que vamos a para acá. Ay, decían que en el Renacimiento existían por un lado los artistas y los mecenas. ¿Sí? El artista no se tenía que preocupar por conseguir lana. Hoy en día uno tiene que ser artista y mecenas, ¿verdad? Tiene que andar haciendo relaciones públicas en los cócteles. Bueno, ya no hay cócteles, ¿verdad? Y al mismo tiempo está trabajando en tu guión y produciendo tu obra, ¿verdad? Es de locos realmente, ¿no? De locos. Sí. Y para colmo, atendiendo a las invitaciones a platicar sobre la conquista y el cine en mesas redondas, que realmente les agradezco a los tres, muchísimo que hayan aceptado venir a esta mesa. El tiempo pues se nos está agotando, ya se nos agotó. Ha sido realmente muy interesante y yo diría un privilegio poder oír de boca de pues 3 de los pocos cineastas que han abordado este tema en las pantallas y de manera tan relevante, pues cómo fueron sus experiencias, cómo las concibieron y con qué siguen reflexionando al respecto de este tema. Esperemos que para futuros trabajos también, ¿no? Agradezco entonces a Rubén Imas, a Nicolás Echevarría y a Juan Mora. Y agradezco a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y a la Filmoteca de la UNAM, a nuestros aliados Cátedra Bergman de Cine y Teatro y Canal Cultura en Directo de la UNAM. Y solo resta invitar al público a la siguiente sesión, que es el jueves 17 de junio, en donde hablaremos de contar historias de diversidad. Juan, Nicolás, Rubén, muchas gracias por
por venir y participar en esta mesa y buenas noches a los tres. Gracias, un placer. Gracias. Nicolás, Juan, un gusto y un Un placer. gusto de verlos, aunque sea por vías electrónicas.